Bueno, yo lo que voy a... Sí, lo que voy a intentar es escenificar un poquito lo que ha sucedido con lo que ha estado explicando el doctor Redka, que lo ha explicado perfectamente, pero con la paciente delante, ¿de acuerdo? Tenemos a Adelaida, que se ha prestado voluntariamente para ser nuestro modelo en estos casos, y lo que yo pienso que primero tenemos que plantear siempre es un diagnóstico preciso, es decir, descartar aquellos pacientes que no son tributarios de tratamientos médicos, sino que son tributarios de tratamientos quirúrgicos. Para eso hay una serie de pruebas que vamos a intentar escenificar con Adelaida. Lo primero que vamos a hacer es hacerla sentar, por favor, Adelaida. La sentamos y lo que vamos a intentar... Eso es. Muy bien. Muy bien. Lo que vamos a intentar es descartar que haya una éstasis linfática, como ha dicho el doctor Redka, que nos pueda contraindicar el tratamiento porque nos va a producir posteriormente más edema y una complicación a corto plazo. Simplemente con la presión de nuestro dedo sobre la bolsa palpebral vamos a poder ver si este edema se manifiesta o se mantiene. ¿De acuerdo? Estamos viendo cómo aquí ella tiene una recuperación rápida, no hay un edema muy marcado, tiene un poquito de bolsa y podemos plantearnos que bajo esta prueba podría ser paciente nuestra. La segunda cosa que vamos a hacer es la prueba del pellizco, es decir, vamos a pellizcar su párpado inferior y vamos a ver el tiempo que tarda en recuperar esa piel en la posición normal. Si ese tiempo es muy largo, vamos a pensar que es una paciente que no es tributaria de nuestro tratamiento porque será mejor que sea operada, que le quite el exceso de piel y a partir de aquí ya será nuestro paciente entonces. La última cosa que vamos a ver es lo que se llama la teoría del vector positivo. Es decir, si nosotros la vemos de forma lateral, el perfil que vamos a ver con ella es dónde se sitúa una línea imaginaria que pasaría por la línea de implantación de las pestañas en el párpado inferior. Si esa línea está en línea con la convexidad del párpado inferior, o está retraída, podemos pensar que es paciente nuestra. Sin embargo, si el párpado inferior sobrepasa esa línea vertical, es mejor que la vea nuestro cirujano oculoplástico y que después nos la devuelva. En el caso de ella, estaría en línea, sería un vector 0, podríamos tratarla. La siguiente cosa que vamos a hacer, como ha dicho muy bien el doctor Redka, es un análisis de la cara, porque no podemos irnos directamente al tratamiento de la ojera, sino recuperamos un poquito el volumen en la zona de pómulo, que simplemente con esto vamos a ver como curiosamente ya casi la ojera le desaparece. Entonces, aunque la paciente venga con la intención y la obsesión de quitarse la ojera, tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para explicarle que su problema no está solamente en la ojera, sino en el desplazamiento que se ha producido de los compartimentos grasos medios hacia abajo y hacia adelante. Solamente con eso vamos a conseguir mejorar la ojera e incluso el surco nasogeniano, porque se produce una proyección hacia adelante de la zona esta y con eso mejoramos ambas zonas. En el caso de... ¿Sí? En el caso de Adelaida, lo que vamos a hacer... Sí, correcto. Lo que vamos a hacer ahora es marcar precisamente las venas y los puntos críticos de la anatomía que vamos a tener que evitar, porque en ella vamos a hacer un tratamiento mixto, primero de recuperación de volumen y después de corrección de la ojera, pero con aguja. Entonces, en estos casos es necesario extremar el conocimiento de la anatomía y evitar esos puntos que son siempre conflictivos. Como decía el doctor Redka, vamos a ver perfectamente dónde se sitúa esa vena, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que vamos a tener que evitar es la salida del paquete vasculonervioso infraorbitario. Normalmente, si palpamos a la paciente, vamos a poder localizar perfectamente este paquete vasculonervioso. Incluso si apretamos un poquito, la paciente va a hacer un gesto de defensa. Pero hoy en día nos encontramos en nuestras consultas que hay muchos pacientes que llegan ya infiltrados, con lo cual la palpación se dificulta. A pesar de eso, podemos marcar una línea que pase por la comisura del ojo y por la línea centropupilar, de tal forma que vamos a poder marcar dónde estaría
los tres paquetes vasculonerviosos importantes, el infraorbitario, el mentoniano y el supraorbitario. Con eso, evitando esas zonas, siempre podemos tener un pequeño hematoma, pero será un pequeño hematoma que será transitorio y de desaparición rápida. Si vamos con esas precauciones, no tendremos demasiado problema. Lo que vamos a hacer ahora con ella es intentar recuperar un poquito el volumen en estas zonas para que, proyectando esto, mejoremos el anclaje y la estructura de la ojera. En ella también sería conveniente trabajar la zona de cigomático porque tiene una cara demasiado lisa, potenciaríamos esta zona, pero por cuestiones de tiempo creo que lo que más nos interesa es esto y esto lo dejaríamos para otra ocasión. El cigomático lo voy a trabajar con RHA4 con cánula. Después el tratamiento de la ojera lo haremos con aguja. ¿De acuerdo? De Density 2, sí. Creo que es el producto que está específicamente diseñado para ello, creo que es el producto que mejor se adapta, tiene una plasticidad extraordinaria, que podemos masajear y que nos perdona nuestros propios errores, es decir, que podemos hacer, incluso con aguja lo vamos a ver, podemos hacer pequeños microbolos y después alisarlos de forma que va a quedar muy homogéneo y sin ninguna sobrecorrección. Cuando hagamos el momento os comentaré, aparte de lo que ha dicho el doctor Redka, de desplazar la aguja una vez has pinchado perpendicularmente, hay otra razón que yo he descubierto que puede dar lugar a un Tyndall, y es el hecho de que cuando pinchas la primera vez con aguja, la aguja está perfectamente afilada y esa aguja penetra perfectamente hasta el supraperiostio y ahí podemos depositar nuestro producto. Pero la segunda vez que utilizas la misma aguja, te vas a encontrar con que la aguja ya no es recta, está torcida en la punta. Y eso hace un efecto de presión sobre el orbicular que hace que el orbicular se vaya hacia abajo y nosotros tenemos la sensación de que sí que estamos tocando hueso, pero no es hueso lo que estamos tocando, sino que estamos por encima del orbicular. Simplemente haciendo un pequeño movimiento de la aguja o de la piel, vamos a conseguir liberar ese orbicular y a partir de aquí vamos a saber que estamos en el plano adecuado. ¿Te tumbas ahora de caída? Muy bien. No, primero vamos a voluminizar y después la ojera, porque en muchos casos nos vamos a encontrar que simplemente voluminizando, a lo mejor la ojera ya no hace falta tratarla. Para voluminizar el abordaje que yo voy a utilizar es simplemente coloco mis dedos por debajo y por encima del hueso cigomático, en la línea más o menos que corresponde a la comisura del ojo, y ahí colocamos la ojo, un pinchecito. ¿De acuerdo? Dejamos el momento ahí. Intento que sí, porque es mucho más cómodo y mucho más seguro. No olvidemos que tenemos por aquí estructuras vasculonerviosas que con la aguja vamos a correr más riesgos innecesarios, por tanto. Voy a utilizar el... Sí. Voy a ir hacia hueso y resbalándoos por encima de él. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Retiramos la aguja. Voy a utilizar el Teosial Pen. El Teosial Pen tiene dos formas de trabajo, en continuo y en bolo. Voy a utilizar forma continua, pero la velocidad media. Hacemos un movimiento rotatorio para llegar hasta el final. Vale, ya hemos atravesado. No siempre, pero casi siempre. Realmente he visto que mis pacientes se sienten mucho más confortables y lo único que les molesta del Teosial Pen es el ruidito. Pero realmente cuando ya se han acostumbrado, reduce el dolor, minimiza los efectos secundarios y ahorras producto, porque lo puedes conseguir difuminar mucho mejor. Llegamos hasta la zona... Sí, exactamente. Empezamos a inyectar. Al utilizar RHA4 no necesariamente tenemos que utilizar un plano supraperióstico, podemos simplemente utilizar un plano más superficial porque la adaptabilidad a la movilidad es total y no nos va a generar ningún tipo de deformidad. Mucho más natural. Realmente yo pienso que es un producto que nos facilita el trabajo, dado que conseguimos
que el paciente cuando se mueve no tenga ningún efecto secundario. Eso es muy frecuente, sobre todo, como ha dicho el doctor Redka anteriormente, en el surco nasogeniano, que veías productos que se ponían y que inicialmente en estático quedaban perfectos, pero que en el momento en que sonreían aparecía la sombra del producto. Este se integra en el tejido perfectamente y da lugar a una mejoría del volumen sin verse que lleva nada puesto. Vemos cómo ya se ha levantado un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo un poquito más. Hemos puesto 0.1. Estamos hablando de un año aproximadamente, porque estamos pinchando muy profundo. Cuanto más superficial pinchamos un producto de ácido hialurónico, menos es la duración. Hemos conseguido ya una mejora y curiosamente vemos como la ojera prácticamente, siéntate por favor. La ojera ya nos ha mejorado, ahí estamos. Nos ha mejorado con respecto a lo que teníamos anteriormente. Por tanto, siempre debemos primero recuperar la forma, recuperar la estructura y el sostén y después dedicarnos a la forma, al punto en concreto. Sí puede ser, pero generalmente es porque el paso de las cánulas ha sido muy agresivo o ha sido porque has tocado alguna estructura nerviosa que puede, vascular nerviosa que puede dar lugar a esos edemas tardíos. No suele ser lo habitual, la verdad. Vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. Ahora te lo digo, un segundo. Pinchazo. Muy bien. 0.5. Ya estamos. Hacemos un pequeño abanico. Desde este punto de abordaje podíamos llegar también perfectamente al seno piriforme. Ahora sí, ahora sí. Anteriormente he hecho dos planos. Un plano de periósteo y un plano más superficial. Y ahora sí que estoy abajo. Mirad, la cánula no se ve. De giro. ¿De acuerdo? Ahora sí que estoy profundo y ahora haré un plano un poquito más superficial. Ahora estoy en un plano más superficial. ¿Veis la cánula? Vamos a verlo. Adelaida, sonríe. Sonríe un poquito más. Vemos que el movimiento es natural, no se aprecia el producto. Y siempre después de esto hay que masajearlo un poquito, que aún no lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Yo para masajear siempre me pongo desde aquí arriba porque me permite hacer un tratamiento, una palpación simétrica para que consigamos una mejoría muy uniforme de la zona, ¿de acuerdo? ¿Te ha dolido mucho? Bueno. Normalmente duele un poquito, siempre hay un reflejo, como sabéis, de la lágrima. Vale. Ahora vamos a ver sitios ya. No, muy poquito. Porque como estamos trabajando muy profundo, no suele ser un problema. ¿Este será el sitio 2? Vale. Sentamos de frente. Déjame una gasita. Muy bien, gracias. No tenemos extra bonus, veo, ¿no? Muy bien, nos sentamos de nuevo. Vale.
Vamos a seguir por este lado. Como hemos visto que se ha corregido mucho, sabemos dónde tenemos la arteria. Dos cosas a la hora de pinchar. El pinchazo, como ha dicho el doctor Recta, tiene que ser un pinchazo perpendicular, pero después hemos de angular la aguja para que realmente esa distancia que tenemos del bisel sea la mínima posible. Que no nos quede el producto por una cuestión de diseño de la aguja en un punto que nosotros no queremos. En cualquier caso, esa es la posición. Podemos pinchar desde aquí arriba, pero tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pasemos y vayamos a zona de infraocular. Entonces yo muchas veces recomiendo que se pinche desde aquí arriba, porque de esta manera sabemos que vamos a ir directamente a parar a hueso, a reborde orbitario, ¿de acuerdo? Pinchamos un poquito. Muy bien. Fijaros que realmente es muy poquita la distancia, como decía el doctor. Anatómicamente es una distancia muy pequeña y yo lo que hago es movilizar para que no haya ese movimiento de meterse en tienda de campaña el orbicular. Giramos un poquito y ahí es donde vamos a inyectar. Estoy inyectando con el... ¿Perdón? Cuando hago con aguja casi siempre, sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Estoy trabajando con Teosial Pen en forma, pero en este caso ya no es de forma continua, sino que para ser más preciso en mi tratamiento, lo estoy trabajando con bolo. Estoy utilizando la velocidad media también. Y como decía el doctor Redka, enseguida se ve cómo se eleva la piel corrigiendo ese surco que teníamos previamente, esa pequeña depresión. Hemos hecho un pequeño pinchazo, al lado el siguiente. Siempre se dice de hacer una... Aquí vemos cómo se hace la tienda de campaña, no sé si la podéis ver, como si la piel se nos va hacia abajo y cuando yo movilizo un poquito, la piel se pone en su sitio. Eso es lo que os decía, que en algún momento podemos pensar que estamos en el lugar adecuado, pero si no tenemos en cuenta el que la aguja ya se nos ha doblado, podríamos estar pinchando fuera de plano. Giramos igual que hacíamos antes y dejamos nuestro depósito también. ¿Sí? No hay problema. Es que no va esto ahora. Déjame... Se movió el eso. No, 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 ni mucho menos. Ahora os lo digo. Ahora os lo digo enseguida. Disculpadnos que se nos ha estropeado el Teosial Pen. Si no pincho con aguja, si no, ¿eh? No, se estropeó, se estropeó. ¿Los dos? Pues dame una aguja y ya está. Es... Déjame ver cuánto pinchamos. Mirad, quiero que veáis realmente lo que hemos inyectado. Seguiré con aguja y normal, pero quiero que veáis lo que hemos inyectado, que realmente es 0.012, ¿de acuerdo? La verdad es que el paciente es ideal, necesita muy poquita cantidad, pero realmente con eso hemos corregido esa ojera que ya tenía, ¿de acuerdo? La otra ventaja del Teosial Pen es que desde cualquier posición que te pongas, no tienes que preocuparte de la posición de la mano, puesto que simplemente apretando un botoncito estás inyectando. En el caso de la jeringa siempre tienes un poquito más de incomodidad. Bueno, un poquito más, ¿de acuerdo?
Vamos a ponerle también un poquito en la parte externa, de la misma manera. ¿Sí? Perfecto. Una última cosa solamente. ¿Veis cómo he puesto el bolo en la parte externa y simplemente moldeando hemos podido conseguir eliminarlo?